El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobra, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Buenos días a todos ustedes que han llegado recién. A los que se han atrasado, dice, buenos días. ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Todos bien o ganas? ¿Con ganas o sin ganas? Con muchas ganas, ¿verdad? Acuérdense ustedes, el anterior domingo hemos hablado que el amor que debemos dar a Dios y también el amor al prójimo. ¿Recuerdan? Y si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, somos unos mentirosos. ¿Verdad? Así nos dice también a nosotros San Juan en su carta. Y esto era una tradición muy fuerte ya en el Antiguo Testamento, el amor al prójimo. Encontramos nosotros en la primera lectura justamente de hoy. Aquí, como ejemplo, tenemos a esta pobre viuda, una viuda que tiene un nieto, su único nieto que tiene ahí, y está pasando una situación muy difícil. Es un tiempo de hambre. Parece que mucho tiempo ha habido sequía, no ha habido cosechas y se acabaron pues las reservas. Entonces pues es una situación muy difícil. Y una viuda no trabaja, tiene que vivir de la generosidad de la gente. Que la gente generosa puede compartir con ella para que pueda vivir. Una viuda, como está abandonada, como que no tiene valor, tiene que vivir de la generosidad de la gente, tiene que mendigar. Y allá aparece un hombre de parte de Dios, Elías. Elías sabe muy bien que está escapando por la persecución que él recibe de las autoridades de su pueblo, del pueblo judío. Acuérdense, Elías había hecho matar a los 450 falsos profetas, y porque la reina, entonces pues la que promovía la adoración a falsos dioses, está persiguiendo. Y se va. Escapando entonces por el desierto, y ahora él recibe la voz de Dios que le dice que se vaya a Sarepta.
allá habrá una persona que le va a dar de comer. Y en un tiempo de sequía, seguramente no encuentra agua en el camino, tampoco tiene su tapeque o a su avío, se le acabó ya, está con hambre y con mucha sed. Y así está caminando, y dice aquí el autor, está llegando a la ciudad de Sarepta. Allá Sidón, en un país extranjero, no es un país de los judíos, sino un país de los no creyentes, si quieren, que tienen otro Dios. No es del pueblo elegido. Según el autor, nos escribe que esta pobre viuda está recogiendo leña fuera de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad. Y allá se acerca este hombre de Dios. ¿Qué le pide? Primero le pide agua, que le traiga un poco de agua. Es interesante como es sediento, como esta sequía. Yo no sé cuánto tiempo la señora ha tenido su agüita amontonada. ¿Cuánto de agua tenía en su tinaja? O en su ollita. O en algo. Pero ella es generosa. Fíjense muy bien. Esta señora es generosa. La generosidad de esta señora. Muy bien, esta señora se está yendo, dice, a traer un poco de agua. Pero este hombre de Dios todavía no se contenta con pedir agua, sino ¿qué más pide? Que le traiga un pedazo de pan más. Eso quiere decir que era un hambriento. Este hombre de Dios tiene sed y tiene hambre. Me parece que esta pobre viuda vio la cara de este hombre. ¿Cómo estaría la cara de este hombre? Y le dice, ya no tengo pan cocido, pero tendría que hacer un pancito. Tendría que esperarme, tener paciencia. Solamente tengo un puñadito para hacer mi último pancito para comer con mi hijo. Y es ahí, este hombre de Dios le dice, pues el Señor Dios de Israel ha dicho, del tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover y sobre la superficie del suelo que haya cosecha. ¿Qué tal, no? Va a haber, entonces, ¿de qué están peleando aquí? Doñitas no han venido aquí a pelear. Entonces, aquí la señora, pues, ha creído en la palabra de este hombre. Y se fue a preparar el pedazo de pan. ¿Y qué dice el autor? Dice, comieron Elías con ella y su hijo. Comenzaron a comer entonces de ese pancito, de lo último, 3 personas. Elías, la viuda y el hijo. Es interesante ver, la pobre señora, de lo que tiene lo último para comer y después esperar la muerte, tiene que compartir. La generosidad de esta señora. Esta señora es capaz de dar de lo último que tiene, quiere compartir con este hombre hambriento.
Seguramente esta pobre viuda se entera que en su país están muriendo de hambre. Están muriendo de hambre. Por eso también ella dice, vamos a comer el último pan y vamos a esperar la muerte. ¿Se dan cuenta? Vamos a comer el último pan y vamos a esperar la muerte. Así lo dice esta pobre viuda a Elías. No tiene más esperanza ella, sino también que esperar la muerte. Pero sin embargo, esta mujer, desde su pobreza, desde lo último que tiene, es capaz de compartir con otra persona que no lo conoce, con una persona ajena, con una persona extranjera, con una persona que le llega de sorpresa, con una persona necesitada. Nosotros debemos preguntarnos hoy en día, ¿y yo soy tan generoso como esta viuda? Yo también soy capaz de dar lo último que tengo a otra persona que me aparece. Yo soy también generoso como esta viuda. O yo no soy capaz de compartir. Hoy en este tiempo en que vivimos, en esta cultura de la muerte que aparece hoy día, cuando está formando a nosotros tan egoístas, que nos está formando a nosotros pensar en nosotros primero y no en el otro. ¿Cómo está nuestra vida? Podemos preguntarnos y cuestionarnos. Yo amo a Dios y soy capaz de creer en el amor de Dios. Y esto me lleva a ser generosa con otras personas. ¿Y qué dice aquel autor? En el tarro de la señora de la viuda, la harina no faltará hasta que llueva, hasta que haya cosecha. Hasta que haya cosecha. Ni el aceite faltará hasta que haya nueva cosecha de oliva. Dios es generoso. Dios es generoso. Cuando haya lluvia va a haber otra vez cosecha. Y hasta mientras no va a faltar la generosidad de Dios para con los otros generosas. Si nosotros somos personas generosas, Dios es mucho más generoso con nosotros. Dios es mucho más generoso que nos da en abundancia todavía. No nos va a hacer faltar. Este mundo que nos lleva a nosotros al egoísmo, dejar que otros mueran de hambre, esta falta de confianza en Dios, que es Dios generoso. Por eso hoy, este domingo, es domingo de orar por la vida. Nos está diciendo domingo, nosotros los cristianos debemos defender la vida y que seamos capaces de dar lo que tenemos para que otra persona tenga vida. Que nosotros seamos capaces de desprendernos de lo que tenemos para que otra persona tenga vida. Es interesante ver hoy día este mundo en que vivimos. La corriente que viene tan contaminada por el maligno que la vida de los demás no vale nada. Que la vida de las otras personas no vale nada.
y vivimos en esta corriente de vida. Y nosotros los cristianos y nosotros los católicos tenemos que ir contra esta corriente. Movidos por el Espíritu de Dios, movidos por el Espíritu de Dios, movidos por el Espíritu Santo, tenemos que ir contra esta corriente. Todos nosotros que amamos a Dios, todos nosotros que somos amantes de Dios, tenemos que ser amantes de la vida y ir contra esta corriente para defender la vida, para salvar la vida de los demás. En el Evangelio encontramos lo mismo, que nos dice Jesús cuando está enseñando a la multitud de la gente. Primero le habla a la multitud: cuídense de los escribas. ¿Qué les dice? A estos hombres les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos, dice, ser importantes, dice. Pero sin embargo, dice, devoran los bienes de las viudas, fingen que están orando. Fíjense lo que dicen, fingen que están orando. Entonces dice que son pues, estos hombres van a ser un día juzgados con severidad. Oye, grave, ¿no? Vivir la apariencia frente a los demás, que yo soy buena persona, que en apariencia frente a los demás, pensar solamente en mí, que yo esté bien, ¿qué me importa de los demás? Es peligroso. ¿Qué dice aquí el autor? Estos serán juzgados con más severidad, con más dureza. Oiga, qué grave, ¿no? Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que están escuchándome hoy, esta mañana, que yo estoy enseñándoles, les estoy tocando sus corazones. El día del juicio, nosotros, si no ponemos en práctica, seremos severamente juzgados. Y si nosotros no ponemos en práctica lo que estamos escuchando del Señor, seremos juzgados severamente. Eso nos lleva a nosotros a prepararnos, a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestro ser, manera de pensar en la vida. Sí. El interés de Jesucristo, justamente para los escribas, es que ellos deben cambiar su vida. Deben abrir su corazón a ser generosos con los demás. No sean ellos egoístas pensando solamente en ellos, sino que ser generosos con los demás. Y no solamente eso les dice a esta multitud de gente. Ahora pone el ejemplo de que Jesús es muy curioso. Él dice, el ejemplo que ha puesto es que Jesús estaba en el templo y curioseando allá, observando cómo la gente entra al templo y qué le da a Dios, qué le entrega a Dios. Estaba observando. Me gusta esto, que Jesús es curioso como nosotros. También nosotros somos curiosos, ¿no es cierto? ¿O no son curiosos ustedes? ¿Son curiosos o no son curiosos? Somos curiosos, pues. Nos sentamos y miramos a ver quién entra, a ver cómo están sus zapatos, cómo está su pollerita y cómo está su camisa. Todos nos fijamos de repente. Curiosos, ¿no? Graves somos nosotros. Y miramos después dónde hay un asiento, con quién voy a sentar. Ay, no, con ellos no me siento. Mejor me siento allá. Ah, no, me siento con ellos. Comenzamos a buscar todavía, ¿no? Así somos, ¿qué vamos a hacer? Nos cuesta todavía cambiar, ¿no? Pero tenemos que aprender un día. A veces peleamos, es que este es mi asiento. Aquí siempre me he sentado y siempre me he sentado, decimos todavía, ¿no? Así también a veces somos, ¿no?
Es que aquí en el lugar, en cuanto llegamos primero, nos sentamos donde ponemos, nadie debe movernos, ¿no, verdad? Aquí el lugar es libre para todos, donde puedan sentarse. Y los que llegan tarde, pues se van a los últimos, allá, a buscar, ¿verdad? Los que llegan últimos, no pelear por el asiento, ¿verdad? Así es. Y tenemos que aprender eso, ¿no? Que Jesús es curioso y que les enseña. Una enseñanza, pero hermosa le da. Les habla y le dice a su gente, a la gente que está escuchando. Les cuenta lo que había visto Jesús. Dice, muchos ricos daban abundancia al templo. Pero llegó también una pobre viuda, pues sacó sus 2 moneditas. Y la pobre viuda, ¿dónde traería sus moneditas? Ya no tenía su cartera, su billetera, ni su cartera, sino seguramente tenía aquí, de aquí sacó de su amarradito y le prendió y le puso allá. Qué bonito, ¿no? Me gusta eso, sí, lo que ha visto Jesús. Sí, no tenía una cartera de donde sacar y buscar a ver cuál voy a poner, ¿no? Sino le puso pues de lo que tenía. Lo que le dice Jesús es importante. Le dice, esta señora pobre ha puesto más que cualquier otro. ¿Por qué? Dice, es que ella ha dado de lo que tenía para vivir. Lo último que tenía para vivir, se lo ha dado a Dios, se lo entregó a Dios. Y dice, en cambio los otros han dado a Dios de lo que les sobra. Esto nos hace pensar a nosotros, ¿qué doy yo a Dios? ¿Qué doy yo a Dios? Yo le doy lo que tengo para vivir, mi vida, lo entrego mi vida o le doy mi sobra. Si es que me sobra el tiempo, voy a rezar. Si es que me sobra tiempo, voy a leer la Biblia. Si es que me sobra el tiempo, voy a hablar. Y si me sobra tiempo, voy a ir a la misa. Pero si no me sobra, no hay, pues no. Que el padrecito pastor se quede solito, pues no. ¿Verdad? En cambio, dice esta pobre viuda, se dio todo por todo a Dios. Lo que tenía, dice, para vivir se lo dio a Dios. Si dio la vida, le dio la vida a Dios. Su vida se lo dio a Dios. Esto nos enseña a nosotros que también primero para nosotros debe ser Dios. Nuestro amor a Dios primero debe ser, ¿verdad? Y si Dios no es primero en nuestra vida, pues estamos fregados. Nos está diciendo Jesús, no le entreguemos a Dios lo que nos sobra, sino entreguemos a Dios lo primero que tenemos, a Dios. Y Jesús nos enseñó con su ejemplo. Él entregó su vida para que usted y yo seamos salvados y perdonados nuestros pecados. Él dio su vida para que usted y yo seamos perdonados de nuestros pecados y seamos salvados. Jesús no dio lo que le sobró por usted y por mí. Dios es generoso, Jesucristo es generoso como Dios y se entregó todo por todo. Y nos enseña a nosotros que debemos ser así, debe ser el amor a Dios y también con los demás. No seamos tacaños, ni con Dios, ni con nosotros, ni con los demás, ¿verdad?
Creo que esto es lo que nos está enseñando hoy este domingo a nosotros. Pensemos nosotros, cada uno, cuánto yo amo a Dios y cuánto amo a los demás. Cuánto yo descubro la generosidad de Dios conmigo para que yo pueda ser generoso con los demás. ¿Verdad? Felicidades a ustedes que han venido primero a encontrarse con Dios. Después saldrán de aquí, irán a la fiesta, a bailar, a descansar, lo que sea. Pero primero quisieron dar su tiempo para entregarle a Dios. Y por eso ustedes merecen un abrazo de felicitación. Felicidades, entonces un aplauso para cada uno de ustedes. Así sea. Amén. En ese espíritu, pues nos ponemos de pie y decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.